Hola amigos, bienvenidos una sesión más a Rentabiliza tus ahorros, canal de ideas de inversión. Y muchas gracias amigos porque ya somos más de 300 amantes de la rentabilidad. Estamos rentabilizando ya nuestros ahorros desde enero de este año. Ya tenemos marcados más de un 500% de rentabilidad acumulada. Todo en cómputo general, tanto en índices, sectores americanos, acciones del IBEX 35, varias acciones de bolsa francesa, de bolsa italiana, bolsa alemana. Por eso, amigos, os animo a que deis a like, comentar, hagamos de este canal una mayor difusión para que los minoristas, los que tenemos ahorros, los que no sabemos dónde rentabilizarlos, este canal es la opción adecuada para rentabilizar nuestros ahorros con el menor riesgo, porque además marco estructuras, marco puntos de entrada, puntos de salida, rentabilidades y siempre con el menor riesgo. Bien, amigo, las claves del IBEX 35, un especial, 5 acciones más sector bancario español. ¿Qué comportamiento están teniendo hoy? Vamos a ello. Fijaros, amigos, la primera, AENA. Recordar que os comenté que tenía una estructura ya activada por ruptura de este canal alcista. 2, 1, 2, 3 puntos en la misma, prácticamente en la misma zona y 2 puntos abajo. Prácticamente podemos incluso hasta marcar un tercer punto, aprovechando la mecha también de esta vela, ¿de acuerdo? Recordar que tiene punto de activación con una rentabilidad de 10,53%. El stop debe de estar en esta rayita alrededor de los 139. Bueno, como veréis aquí en esta aplicación no puedo marcar los puntos exactos porque aquí no te deja esas opciones como en investing.com. Ahí sí tengo varios inputs en los cuales yo puedo coger una banderita, puedo coger un globo, puedo coger una etiqueta de precio y marcarlo. Aquí lo que únicamente puedo hacer es poner la flechita roja, una línea en donde nos indica cuál es el punto de stop, ¿de acuerdo? Y aquí sí podemos marcar nuestro punto de objetivo a 167,45, rentabilidad un 10,53 comentado. Además, fijaros que tiene muy buen punto de entrada porque está rozando la directriz alcista y da la sensación de que el precio pues quiere consolidar un poquito para romper definitivamente por arriba. Fijaros que tanto la media de 50 como la media de 200 son alcistas, por lo tanto el precio tiene una fuerza relativa bastante importante, ¿vale? Si recordamos, hicimos y comentamos este hombro, cabeza hombro invertido, se consiguió nuestro objetivo y el precio está en este rango lateral con ligera inclinación hacia arriba, ¿de acuerdo? Así que buen comportamiento en AENA. Y amigos, da like, suscríbete al canal, comparte y comenta estas estructuras para que rentabilicen sus ahorros también vuestros amigos y familiares. Bien, vámonos a la siguiente, Amadeus. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues fijaros amigos cómo Amadeus ya activó nuestro objetivo a 83,82 €. Fijaros que comenté que la superación de los 66,48, fijaros que ya lleva 1 € más de subida del punto de activación de nuestro objetivo y comentamos que ya cumplió el segundo impulso alcista a 67,72. Así que amigos, enhorabuena para aquellos
que hayáis seguido esta pauta, esta propuesta. Ya estás rentabilizando tus ahorros con Rentabiliza tus ahorros. Además, fijaros que la media de 50 y la media de 200 van en paralelo, no hay mucha distancia entre ellas y eso es muy positivo porque el precio quiere ir subiendo progresivamente, lentamente. Esa es la mejor subida que puede tener un precio. ¿De acuerdo? Si nos alejamos un pelín, vamos a darle un poquito mejor al gráfico, vemos que está en este rango lateral ya de mucho tiempo, prácticamente 2 años y pico, 2 años y medio, cuando ha hecho ya la ruptura de este punto. Ahora bien, tenemos que tener aquí marcado está el punto de stop. Recordad que la ecuación rentabilidad-riesgo es 1 a 1, ¿vale? Bien amigos, pues esperemos que rentabilicéis aquí también vuestros ahorros. Siguiente acción que traemos, Grifols. ¿Por qué traemos Grifols? Bueno, pues traemos Grifols porque se está cumpliendo el escenario que os comenté. Fijaros que está a puntito, hoy ha cerrado a... Fijaros que ha cerrado a 11 euros con 71 céntimos. Comenté que la superación de 11,73 generaría un segundo impulso alcista a los 13,80. Fijaros que tocó prácticamente al tick este nivel. Fijaros que lo tocó al tick, no pudo superarlo, cerró la sesión y veremos mañana qué ocurre. Veremos mañana. Mañana va a haber una lucha de poder entre los alcistas y los bajistas. Hay que tener en cuenta que Grifols tiene una pendiente muy fuerte a la baja y tenemos mucha gente, muchos inversores pillados en estos niveles superiores. Están deseando que Grifols tenga una subida de un 10-15% de golpe para vender. Fijaros que estas dos velas aquí entraron ventas. Fijaros qué poder de los osos. Los osos estuvieron esperando a que el valor subiera pues prácticamente desde los 8,77 a los 11,73, hablamos prácticamente de un 20%. Vamos a coger el metro para hacerlo exacto. Fijaros, no más, subió. Fijaros, casi un 34% fue llegar a ese punto y entraron ventas. Pero ¿qué ocurre? Que aquellos toros que están al acecho, que están apostados para intentar conseguir un rebote, pues fijaros que aquí no pudo bajar más y la volvieron a subir. Por lo tanto, no es de extrañar que los toros de nuevo vuelvan a impulsarla hasta niveles de 13,80 y aquí los osos en estas velas tan bajistas, no es de extrañar que le esperen en estos niveles para de nuevo volver a bajar. ¿De acuerdo? Así que amigos, enhorabuena para aquellos que hayáis seguido esta propuesta muy arriesgada, cierto es. Felicito a aquellos amigos y a esos valientes que han entrado en Grifols. Recordad que comenté que en esta vela de aquí, esta fue la clave en intradía cuando superó esta vela de aquí, este máximo anterior, para activar esta propuesta que os comenté, ¿de acuerdo? Ahora mismo, pues la decisión es de cada uno. Yo no digo que ni vendáis ni que compréis, simplemente os comento que la superación de 11,73 sería una buen pistoletazo de salida para un segundo impulso alcista, ¿de acuerdo? Y nada más. Vámonos a Ferrovial y ¿qué podemos ver? Bueno, pues fijaros Ferrovial, qué subida tan inmaculada, qué espectáculo de subida. Fijaros cómo la media de 50 ya ha acelerado, ha dado un pisotón al alza y la media de 200 sesiones pues no quiere perder también ese tren de subida. Fijaros que hoy ha cerrado a 29,74 y estamos prácticamente a unos 60 céntimos, 70 céntimos de conseguir este objetivo ambicioso de un 16% de rentabilidad. Bien amigos, lo que sí tenemos que tener en cuenta ahora es que desde que llegue al objetivo vamos a intentar ir subiendo el stop porque lo más normal es que aquí ya en estos niveles tenga ya un descanso, tiene ya mucha subida. Vamos a
alejarnos un poquito. Fijaros, tiene ya mucha subida desde este mínimo de los 22 y pudiera ya tomar un descanso importante. Por lo tanto, aquellos amigos que entraran en esta pauta, ir ya subiendo el stop más o menos a los mínimos anteriores de relevancia. Por ejemplo, aquí sería un buen stop en 28,50 en esta vela de aquí, ¿vale? Para ir generando ya una rentabilidad desde el punto de ruptura aproximadamente ya un 9%, ¿de acuerdo? Ese 9% que ya nos daría tranquilidad para pensar en otro tipo de estrategia, ¿vale? Bien amigos, pues enhorabuena para aquellos que estáis en Ferrovial. Vamos a Meliá, Meliá Hotels. ¿Por qué traigo Meliá? Bueno, pues traemos Meliá porque os comenté que se estaba reestructurando. Fijaros que esta envolvente bajista daba que pensar que iban a entrar muchísimas ventas, pero fijaros que rebotó justamente en el Fibonacci trazado, es decir, este Fibonacci que la pérdida de 3,32 hubiera generado un impulso a la baja. Pues fijaros cómo nos ha engañado el precio, o al menos nos ha intentado engañar, y ha sido muy noble, porque si hubiera cerrado, por ejemplo, a este nivel, en los 5,26 o por debajo del comentado de los 5,32, entonces ahí sí nos hubiera dado una activación de segundo impulso bajista, pero fijaros qué hubiera hecho a los días siguientes. De nuevo subir. Esto hubiera sido una trampa mortal de necesidad, porque fijaros qué subida tan espectacular a puntito quizás de anular el objetivo bajista. Así que un gráfico muy noble Meliá nos ha dado la clave, nos ha avisado de que no se ha activado el impulso bajista. Ahora bien, se puede reestructurar de una manera muy interesante, porque fijaros que la superación ya de los 6,04 daría lugar a este objetivo de casi un 12% de rentabilidad, y no es de extrañar que el sector turístico nacional esté experimentando una gran recuperación tanto con Amadeus como en Aena, y ahora parece que Meliá Hotels. Bien, bien, vamos a continuar y vamos a ver el sector bancario español. Vamos con el BBVA. Bien, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, llevamos unas semanas de indecisión, unas semanas de recuperación y unas semanas de regular indicadores. Fijaros en el BBVA cómo lleva ya 4 jornadas pues intentando recuperar ya la senda alcista y la superación del máximo anterior de los 6,94. Fijaros que ahora mismo en la media de 50 sesiones está tímidamente bajando a la baja. No tiene una pauta muy clara, no tiene aquí una estructura en la que podamos pensar en que pudiera generar de nuevo alguna estrategia. Lo que sí podemos ver es que podemos unir podemos unir los máximos generados, los máximos decrecientes y aquí unos mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Fijaros que nos sale un pequeño triangulito en el cual, bueno, nos puede dar una pauta clara de la superación, pues, de este nivel, pues, la superación de esta vela, de los 6,56, la vela de hoy. Bueno, pues podemos pensar en que pudiera ya generar algún movimiento alcista, y la pérdida y el toque de esta pequeña línea roja que acabo de trazar al alza, pues nos daría una cierta clave de que la pérdida de los 6,24 o 6,31, bueno, pues pudiera experimentar una ligera bajada. Lo que sí es cierto es que vemos que en el corto y medio plazo es alcista, y como yo os comento, el BBVA sigue teniendo nuestra estructura de segundo impulso alcista activada a 7,38, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos el Banco Sabadell. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues fijaros que aquí sí activó nuestro segundo impulso bajista. Bien, vemos que lleva ya varias sesiones en pequeña
rebote y fijaros que acaba de chocar con la media de 200 sesiones. La media de 50 sesiones ya prácticamente va a cruzar o va a tocar la media de 200, por lo tanto vemos cómo el precio poco a poco quiere ir generando alguna tendencia clara. No tenemos una tendencia muy definida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la pérdida de los 0,89 ya nos daría una clave de que pudiera ser válido este segundo impulso bajista. Lo que sí vemos, si nos alejamos, que el Banco Sabadell, ya os comenté que es una acción muy bajista, un gráfico muy feo, muy deteriorado, y la superación de esta directriz bajista, que ya lleva muchos años, desde el 2014, bueno, pues es un obstáculo muy importante. Lo que sí es cierto es que la superación de los 1,11 pues daría lugar a la anulación de este impulso activado a la baja. Bien, una de las cosas que podemos ver y para tener en cuenta es que si trazamos un Fibonacci desde el punto de 11,11 hasta el punto de rebote, lo vamos a poner de color rojo y vamos a ver los niveles de Fibonacci donde están. ¿Por qué comento esto? Porque fijaros, los niveles de Fibonacci son fundamentales porque ahí son puntos de nivel en el que el precio históricamente son puntos clave, tanto de soportes como de resistencia. Fijaros qué curioso, porque haciendo este Fibonacci, ¿dónde acaba de parar? Justamente en el primer Fibo, en el 38.2 de toda esta subida previa. Fijaros que ha parado en el 0,96. ¿Vale? Ahí tiene un punto de resistencia importante. Ahí está la confluencia de la media de 200 sesiones. Bien, la superación de este nivel nos llegaría a otra segunda resistencia importante, que sería el 50% FIBO. Quiero decir con esto que hasta que no llegue a nuestro nivel de 1,11 no anularía nuestra estructura bajista. Pero ya la superación, fijaros, del 1,02, que es el 61,8 de toda esta subida, ya sí que nos puede hacer entender que los escollos de resistencias importantes acaban de pasar y lo más probable ya es que vaya a cotas superiores. Por lo tanto, tendríamos ya poner en cuarentena nuestra estrategia de segundo impulso a la baja. En estos momentos todavía estos niveles no ha llegado, pero nos estamos adelantando, estamos haciendo estrategias para intentar que no nos pille la situación desprevenidos, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo Banco Sabadell, objetivo bajista activado, una estructura de largo plazo muy bajista en el Banco Sabadell, así que amigos, aquellos que estén en este valor, pues mucho cuidado, los stop muy bien definidos y a esperar futuros acontecimientos. Bien, nos vamos al Banco Santander. ¿Qué tenemos aquí en este banco? Bueno, pues este banco, fijaros que ha subido con mucha fuerza. Aquí planteamos un escenario hipotético. Evidentemente, la pérdida de los 3,02 hubiera generado este impulso a la baja, pero como os comenté, no está activo y no se ha activado. Lo que sí tenemos que ver es que ahora mismo el precio ha parado justamente un pelín por encima de esta vela, que es el punto para generar el Fibonacci del segundo bajista. Como todavía no ha bajado a 3,02 y tampoco ha subido mucho, vamos a dejar este escenario hipotéticamente dibujado, ¿vale? Lo que sí vemos es que la superación, por ejemplo, ya del 3,26
y 3,33 ya tendríamos el siguiente obstáculo en el 3,40 y la superación de 3,40 ya sí podríamos pensar en que va a atacar esta directriz bajista y aquí ya podríamos pensar en que si supera este obstáculo pudiera ya generar una estructura más alcista y llegar a los 3,8, ¿de acuerdo? Pero todo esto es hipotético. Ahora lo que realmente tenemos que hacer en Banco Santander es no hacer absolutamente nada. No hay ninguna pauta de entrada, ni a la baja, ni en sentido alcista. Lo que sí vemos es que la regulación de las medias es un hecho. La media de 50 se está bajando y lo más probable es que ya vaya poco a poco a niveles de unirse a la media 200, pues en 3,1, en 3,20, más o menos por estos niveles, ¿de acuerdo? Bien amigos, pues Banco Santander visto, vámonos a Bankinter. ¿Qué podemos ver y analizar? Bueno, pues fijaros que el escenario es exactamente lo mismo, es un escenario de indecisión. Vamos a ver qué ocurre. Este Fibonacci nos da la clave de que la pérdida de los 4,92 se deterioraría mucho y pudiera generar una estructura bajista, pero parece ser que Bankinter pues ha rebotado con mucha fuerza. Vemos que este escenario que tracé no llegó a cumplirse del todo, sino rebotó mucho antes y lo que sí vemos es cómo la vela de hoy ha sido una vela espectacular, un envolvente alcista, como ya ha chocado con la media de 50 y eso puede ser un síntoma de recuperación. Atención, porque cuando la media de 50 sesiones se ha alejado mucho ya de la de 200, como podemos ver, y el precio choca y si supera en los próximos días, está por encima de la media de 50 sesiones, nos puede dar a entender de que poco a poco la media de 50 puede parar la caída y inclusive suavizar su pendiente para intentar ya girarse poco a poco. Lo que sí es cierto que para hacer eso necesita tiempo, ¿vale? Para hacer ese giro ahora mismo no lo puedo hacer brusco. Pudiera hacerlo brusco como hizo aquí, casi un ángulo, hombre, no 90 grados, pero un ángulo de 45 grados en 3 velas. Aquí, si mañana sube un 10%, pues evidentemente la media de 50 hará un codo con un ángulo bastante amplio, ¿vale? Pero eso no es lo más probable. Así que lo más probable es esperar a ver si nos marca alguna pauta de cambio y de giro y para hacer una pequeña estrategia. No tenemos ahora mismo nada a la vista. Así que amigos, si te gusta que os proponga estrategias, que os ponga en alerta en ciertas pautas para hacer seguimiento, da like, suscríbete al canal y comenta. Bien, nos vamos a CaixaBank. ¿Qué podemos encontrar en CaixaBank? Bueno, pues fijaros, CaixaBank es un banco, uno de los mejores bancos nacionales. Fijaros que sigue con su canal alcista, no ha sufrido prácticamente nada. Fijaros cómo la media de 50, como comenté, ya ha perforado, pero fijaros qué fuerza tiene CaixaBank que con la vela de hoy, muy parecida a la de Bankinter, ya ha roto inclusive hasta la media de 200 sesiones. Por lo tanto, ojito porque CaixaBank pudiera generar aquí alguna estructura bastante interesante. Además, fijaros cómo no tocó, estuvo a punto de tocar este mínimo anterior, así que con estos rebotes, fijaros, yo me atrevería a dibujar pues un pequeño impulso. Fijaros que aquí tendríamos un impulso, un primer impulso bajo. Fijaros que rebotó en el primer Fibonacci, tomó impulso, volvió a bajar, no perdió nunca el mínimo anterior de los 3,27 y ahora fijaros qué impulso más brutal. Por lo tanto, yo en CaixaBank, fijaros qué pauta más interesante acaba de hacer. Evidentemente es una pauta en el que se activó este mini segundo impulso alcista. Digo mini porque la rentabilidad no es muy grande. Fijaros que la rentabilidad hubiera sido
y es de un 4,65, pero claro, evidentemente ya esta pauta no se puede generar como estrategia, puesto que ya ha subido pues, más del doble, perdón, más de la mitad de la estrategia proyectada, ¿de acuerdo? Ahora lo que sí tendríamos que esperar es que tuviera una corrección, porque entonces sí, si CaixaBank tuviera esta corrección, justamente rebotara en 3,37, ahí ya sí podríamos entrar para introducirnos ya en este pequeño ranguito lateral, perdón, en este impulso alcista, porque ya no sería de extrañar que tomara la senda alcista del canal dibujado y ya, como os comento, podría generar, fijaros, podría generar pues una subida ya bastante interesante a la parte alta del canal, ¿de acuerdo? Este sería pues una de las ideas que se pueden proyectar siempre y cuando haga el escenario que acabo de comentar. Si ya sube, es decir, si en estos días pues supera los 3,53, pues habría que esperar, porque entonces no tenemos ninguna pauta clara para poder poner un stop pues en lo más ceñido posible, con un mínimo interesante de soporte para intentar conseguir este objetivo, ¿de acuerdo? Bien, amigos, y nos vamos a la última, es Unicaja Banco. Bueno, pues aquí vemos Unicaja, la estructura es muy parecida que en las últimas semanas, yo me atrevería a decir meses, prácticamente, fijaros, desde febrero está en una senda bajista de corto plazo y ya vemos como la media de 50 sesiones ha perforado a la de 200. Siempre, esto siempre ocurre. El 100% de los casos, la media de 50 sesiones cuando está muy arriba, siempre, siempre, siempre va a buscar a la media de 200 tarde o temprano, siempre van a confluir. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vela son negociaciones y evidentemente en este punto de aquí arriba, 1,20, aquí han entrado muchísimas ventas porque ya habían generado mucha rentabilidad. Por lo tanto, en el corto plazo, el precio va descendiendo y la media de 50 sesiones en la cotización evidentemente también va bajando. Por lo tanto, el contacto de la media de 50 con la media de 200 tarde o temprano siempre, siempre, siempre se va a producir. Siempre, por lo tanto, como siempre os comento, cuando la media de 50 sesiones se aleja mucho de la de 200, fijaros qué distancia tan brutal, siempre va a haber una corrección. No sabemos del grado de corrección, pero siempre vamos a ver pautas de cambio de tendencia. Fijaros qué pauta de cambio de tendencia se generó aquí. Una divergencia bajista. Cuando ya la comenté, estaba el sector bancario en todo su esplendor. Estábamos hablando de febrero de este año, ¿vale? Fijaros que comenté que aquí había una divergencia bajista. Aquellos amigos que seguían el canal ya en enero, pues se dieron cuenta de que efectivamente se marcó. Pero fijaros que luego se dio la vuelta. Yo pensaba que ya no iba a cumplir el objetivo, pero llegó marzo y el sector bancario ya vimos con las tres bancarrotas de los bancos regionales americanos. Pero fijaros cómo bajó de aplomo, no solo encima consiguió nuestra divergencia bajista, sino que además se aumentó la rentabilidad. Por lo tanto, en Unicaja tenemos la misma estructura de siempre. Aquí tenemos con nuestro objetivo de muy largo plazo a 1,44 y ahora en el corto plazo ya comenté que no sería nada descabellado entrar en Unicaja, porque fijaros que de nuevo ha dado punto de entrada. Hasta que no pierda este nivel, hasta que no pierda los 0,72, no se anula esta estructura superalcista. Estamos arriesgando muy poquito para ganar casi un 60% de rentabilidad. Por lo tanto, amigos, Unicaja tiene una estructura alcista activada. Podemos apoyarnos, que fijaros cómo ha rebotado en los dos mínimos
anteriores y eso es muy interesante. Ahora bien, si en los próximos días Unicaja le cuesta romper la media de 200 sesiones y baja, entonces sí podríamos ver quizás un deterioro bastante importante, pero si en los próximos días supera con fuerza la media de 200, podemos generar aquí un pequeño impulso que todavía pues nos está muy poco claro, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo marco este pequeño impulso de muy corto plazo, que sería este, fijaros que ha parado en el segundo Fibonacci, en el 50% de toda esta subida previa. Si proyectamos un segundo impulso alcista, bueno, pues fijaros que tiene un objetivo a 0,96. Bueno, son objetivos ridículos, pero que por análisis técnico se pueden, se pueden hacer y se pueden generar. Fijaros que la rentabilidad es de un 2,83%. Ahora mismo, pues evidentemente ya no es ningún punto claro de entrada. Nosotros aquí ya no podemos entrar. Estos son estructuras, pequeñas estructuras para aquellos traders que hacen intradía o aquellos traders que operan en una hora o aquellos traders que operan en 5 o 10 minutos. Entonces aquí sí podrían aprovechar pues estas pautas para poder conseguir rentabilidades. Nosotros con velas diarias, pues esto es ridículo, ¿de acuerdo? Pero nos da una idea clara de por dónde va el movimiento del precio, ¿de acuerdo? Bien amigos, pues eso es todo. Espero que os haya ayudado, espero que os haya dado ciertas claves para rentabilizar vuestros ahorros y lo más importante de todo, siempre, siempre con el menor riesgo. Pues muchas gracias amigos y hasta el próximo vídeo.